Bueno, volvemos a la sintonía de la radio Inés de Suárez junto a usted y también a través de YouTube. En esta hora también estamos grabando para el canal YouTube en el nombre del Señor Jesucristo, así que les saludamos a todos los que nos verán a través de YouTube en el amor del Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, en esta noche de vigilia, vamos con la palabra del Señor y vamos a predicar en el nombre del Señor Jesucristo a través de Job. Primera de Job. Y ahí vamos a ir hablando, ¿no es cierto? Y vamos a ir cambiando en Job la palabra de Dios. Así que, hermanos, atentos a la palabra del Señor. Y ustedes, pues, también nos bendice también a través de la palabra. Usted también esté clamando, usted también esté orando para que Dios use mis labios, mi mente, mi corazón. En el amor del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Job. Dice, calamidad de Job. Hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir ahora a Job. Lo vamos a saltar de Primera de Job a capítulo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bendito sea el Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y a filo de, ahí vamos a orar, a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Después de esto vamos a ir a Job. Bendito sea el Señor en el amor de Dios. Y vamos a ir a Job 14. En el amor de Dios. Job 14. Y dice: el hombre nacido de mujer, cortó de día y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como las sombras y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a los inmundos? Nadie. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en Job 13. Vamos a hablar la palabra de Job 13 para que usted vaya comprendiendo en parte cómo Job vivió su vida. Job defiende su integridad. Y aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y atendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callar ahí por completo, porque esto os
fuera sabiduría. Oí ahora mis razones, mis razonamientos, estar atento a los argumentos de mis labios. Hablaré iniquidad por Dios, hablaré por el engaño, haré acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios, seréis bueno que él os escudriñarse, os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro. Que Dios nos ayude. Él reprochará, de seguro que lo reprochará. Dios nos ayude. Amén. Job es un hombre que sufría, ¿no es cierto? Y padecía mucho por nosotros, por él. Job dice en capítulo 10, Job lamenta su condición. Está mi alma abatida, hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los testigos de los impios? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ves el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de su mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me hiciste, me diste forma, y en polvo me has de volver. No me baíste con mis leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Bendito sea el Señor. Y me vestiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Que Dios nos ayude. Amén. Para que usted vaya entendiendo cómo Job empezó su vida. Cómo Job, desde que Dios le empezó a quitar la alegría de su vida. Porque Job tenía 2 y tenía sus hijos. Cuando lo vamos a primera de Job, vemos que Job vivía feliz. La calamidad de Job. Y como decimos que Job, antes de todo, hacía holocaustos para Dios, bendecía el nombre de Dios, alababa a Dios. Porque dice, hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su ansiedad era 7,000 ovejas. Su hacienda que sea,
era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iba a sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en sus días, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a preguntarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso te teme Job a Dios de balde? Él y a sus casas y a todos los que tienen. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en sus manos. Solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos o hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino a un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Y acometieron los sabeos y los formaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bendito sea el Señor. Y aún esto estaba hablando cuando llegó otra noticia más mala, Job. Y aún seguían todas las malas noticias en ese mismo día. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremedieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén, Señor. Y así seguían las malas noticias para Job. Y así empezó el problema, porque, ¿sabes? Yo lo tengo bien claro en mi corazón. Que cuando algo viene, nunca viene una sola cosa. Cuando la prueba viene a tu vida, nunca viene sola. Cuando tú sos probado por Dios, cuando Dios está probando tu amor, tu integridad, cuando Dios está probando tu amor, fíjate bien, tu integridad para con Él, Dios te ama.
y dice que los ángeles rodeaban la tierra. Pero había uno que se llama Satanás. Y Jehová le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Y le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Hombre esforzado, a lo mejor sacrificado, lleno de elogios para mí. Me adora, me alaba, se goza conmigo, Job. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y a ella los levantaba por la mañana y decía, habrán pecado mis hijos, entonces haré holocausto por cada uno. Y bendeciré a cada uno de ellos delante de Dios. Como se dice, pediré perdón por ti, por mí, por todos los demás. Y por mis hijos especialmente. Y cuando vino la calamidad de Job, y cuando empezó a caer, y empezó a traer la calamidad, y bien empezó a venir el desengaño, la tristeza, el dolor a Job. Y empezó el descarnio delante de Job, porque Job quedó sin nada de la noche a la mañana. Empezaron a venir las pruebas, las luchas, a quedar solo. Empezó a sufrir como nunca había sufrido. Cuando nosotros somos hijos de Dios, íntegros delante de Dios, amados por Dios, Satanás siempre anda al acecho. Siempre anda ahí. Le dijo, pero claro, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a decir que te ama? Si tú lo tienes bendecido, lo tienes grandemente bendecido. Él es un hijo íntegro porque tú lo tienes bendecido hasta los sumos. Lo tienes tan grandemente bendecido que Él es un hombre agradecido y bendecido por ti. Pues sácale toda la bendición y quítale todo lo que tiene. A ver si no blasfema delante de ti. A ver si no se levanta contra ti. A veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en la calamidad más grande, cuando estamos adoloridos, cuando nos viene una y otra prueba, 1000 pruebas, y nuestra carne se empieza a enfermar, porque Job le vino la sarna, le vino todas las enfermedades y le vino la calamidad más grande. ¿Y qué hacían los amigos de Job? Espérate, déjame decirte. Bildad describe la suerte de los malos. Bildad describe la suerte de los malos en Job. Este era amigo de Job. Este era un hombre, Bildad, que era amigo de Job. Como decir, un hermano de Job, que iba a la misma congregación, a lo mejor se servía banquete con Job. Era un hombre que estaba bien con Job y se gozaba con él cuando Job tenía de todo. Y cuando la iglesia a veces está floreciente y llena de gozo y llena de alegría, todos se gozan con él. Todos están contentos. Y Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad subita y dijo, ¿cuándo pondré fin a las palabras? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias a vuestros ojos, somos viles. Oh tú que te despedazas en tu furor, serás abandonada la tierra por tus causas y será removida de su lugar las peñas. Ciertamente la luz de los impios será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara.
sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo los precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Dice así Bildad contra Job. Y Job responde. Job confía en Dios. Job confía en que Dios lo justificará. En Job 18, Bildad habla de la suerte de los malos. Y en Job 19 le contesta. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiarás mi alma y me molestarás y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces. ¿No os avergonzaréis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí secaréis mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabéis ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravios y no seré oído. Bendito sea el Señor. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallados mis caminos y no pasaré. Y sobre mi vereda uso y tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Job dice que sus amigos de Job hablan mal de Job. Le decían que los malos no podían prosperar, que los malos deberían caer. A veces nosotros decimos cuando la gente está en prueba, en lucha y siendo probado, decimos, claro, algo habrá hecho que por eso se ve mal. Algo estará contra Dios este hombre, porque Bildad y todos los amigos de Job contendían contra Job y le hablaban mal a Job y lo reprendían y le decían cualquier clase de cosas. Este hombre no es merecedor de la gracia de Dios porque era un hombre a lo mejor lleno de bendiciones, pero ahora míralo cómo está. Ahora mira a este hombre que no es nada, que fue un hombre recto. Pero Job dice, claro, si estuvieras en mi camino, si estuvieras como yo estoy, si pasaras como yo he pasado, si vivieras la prueba que yo he vivido, si vivieras el dolor que yo estoy pasando, tendría palabras para decirte. ¿Cómo tú me puedes decir? A veces, hermanos, en vez de darle palabras de aliento a la gente, en vez de decirle, hermano, Dios te va a ayudar, ten fuerza, ten valor, yo estoy contigo, te voy a levantar, aquí está mi hombro, llora conmigo, levántate porque yo sé que Dios aún del polvo te levantará. Aún de la nada Dios te sacará. Aún de todos los problemas que te puedan venir, Dios estará contigo. Pero todo lo contrario, eran los amigos de Job, todo lo contrario. Le desanimaban. Le decían que era un hombre que había sido culpable. ¿Hasta cuándo me vituperás? Dice. ¿Hasta cuándo me aborrecerás? ¿Hasta cuándo me dirás? ¿Hasta cuándo calumniarás mi vida? ¿Hasta cuándo
te levantarás contra mí. ¿Hasta cuándo? Decía Job. Si yo estuviera como tú, entonces a lo mejor yo no hablaría mal de ti. Por eso a veces, cuando alguien está mal, cuando alguien está pasando la prueba y se siente solo, desesperado y desolado, no hay quien te diga, no hay quien te diga, mi hermana, mi hermano, no hay quien te diga, ven. Hay un Dios que está por ti. Hay un Dios que la está jugando por ti. Hay un Dios que dice, mira que solo yo sé y conozco. Porque Satanás siempre anda rodeando la tierra. Satanás anda mirando a los hijos de Dios para destruirlo, para vituperarlo, para calumniarlo, para decirle, este no es de Dios. Para decirle, este no es un hijo de Dios. Cuando Job era prosperado y levantado, él estaba preocupado de alabar a su Dios, de ser recto delante de Dios, de ayudar a cuánta persona se le ponía por delante, de bendecir a cuánto andaba con él. Pero los amigos de Job, los que decían estar con él, los que decían ser sus amigos, solamente lo visitaban para decir la calamidad de Job, para reprenderlo y no ayudarlo. Cuando alguien cae, ay hermano, levántate, para eso tienes que tener fe. Ay hermano, ¿por qué estás así si Dios es grande? ¿Qué le decían estos? Contendían. Le hablaban que Dios era grande, poderoso. Claro, decía Job, si tú no estuvieras en mis zapatos, si vieras el dolor que yo tengo, me comprenderían. Si vivieran mi dolor. Pero no pueden vivir mi dolor. Si vieran cómo está mi vida, hecho pedazos y destruida, ¿cómo podrían? ¿Cómo tú puedes ir a visitar a alguien y mover la cabeza y decir, este no tiene remedio? Este por algo está siendo probado. Este por algo está sufriendo. Por algo habrá hecho algo malo. Por eso Dios lo castiga. Por eso Dios lo está castigando. Pero era todo lo contrario. Porque Dios amaba a Job. Y el diablo siempre va a querer destruir. Y va a querer decirle a Dios, prueba, mira. Prueba. A este que se está levantando tan grandemente, que está siendo tan grandemente bendecido. A este que se está levantando y engrandeciendo tu nombre. El diablo va a tener siempre la envidia, el celo, la rabia contra los hijos de Dios. El diablo es el acusete más grande que tenemos. Y yo digo a aquellos hermanos acusetes, aquellos hermanos que te andan acusando y que andan siempre por ahí murmurando y acusándote. En tu calamidad, en tu dolor, lo que tú necesitas. No es crítica. No es que te vayan a decir, levántate hermano, aumenta tu fe. Parecieras que no tuvieras fe. Parecieras que no creyeras en Dios. Hermana, si yo creo en Dios. Pero no se ve. Mírame a mí. Yo estoy bendecida. Yo estoy levantada. Como tú, siendo una hija de Dios, estás así. No puede ser. Como tú, siendo hija de Dios, te ves ahí, toda probada, toda llena de problemas, llena de lucha, llena de problemas, de necesidades. No es posible. Pero cuando Dios te ama, te corrige, te castiga. Dios permite. Dios le dijo, toca todo lo que tienes, menos toque su vida. Oh Dios mío, tengas piedad de nosotros y misericordia de nosotros. Cúbrelo, Señor, con tu sangre. Perdona hoy nuestras iniquidades, Señor. Perdona hoy, Señor, de juzgar a otro cuando está en la prueba. De levantarnos contra aquellos que sufren. De apisar y aplastar al que está descaído. Líbranos, Dios, de ir contra los que están padeciendo. Líbranos, Señor. En vez de decir eso,
Nosotros todo lo contrario, tenemos la lengua bien larga. Tenemos una lengua de fuego. Una lengua bien larga para hablar contra el Hijo de Dios. Una lengua bien larga cuando hay alguien que está sufriendo y padeciendo. Lo único que hacemos es aplastarlo. En vez de decirle, hermano, anímate porque Jehová es contigo. No, como aquellos hombres que desanimaban a Job y que en vez de levantarlo, lo criticaban y le hablaban todo. Bildad y todo lo demás. Le hablaban tantas cosas malas a Job. Y hacían tanto reproche a Job. Bendito sea el Señor. A veces nos duele cuando nos critican. A veces yo le digo a mis hermanos en la radio, Francisco, no cuentes que yo estoy a veces decaída y que me siento mal. No cuentes a veces de mi vida porque hay muchos enemigos que se alegrarían de verme mal. Hay mucha gente que se alegraría de que yo estuviera enferma o que me pasara algo. Como Bildad, como todos aquellos que se alegraron cuando Job estaba mal. Que en vez de ayudarlo le desanimaban. ¿Y hasta cuándo? Le dijo Job. ¿Hasta cuándo me calumnias? ¿Hasta cuándo me levantas? ¿Hasta cuándo me dices? ¿Hasta cuándo te levantas contra mí? Le dijo Job. ¿Hasta cuándo me vas a decir en la prueba, en vez de ayudarme, palabras de aliento, le das palabras de desaliento y palabras de hiel que corcome hasta los huesos? ¿Hasta cuándo los hijos de Dios vamos a vituperiar? ¿Hasta cuándo los hijos de Dios vamos a hablar mal del otro? ¿Hasta cuándo, mis hermanos, vamos a mirar la paja en el ojo ajeno y no nos vamos a mirar a nosotros que somos viles delante de Dios? Que somos más pecadores que el que está probado en el lecho del dolor. Estamos hablando mal de aquellos que están sufriendo y en vez de ayudarlos le ponemos el pie encima y les decimos, jódete ahora. Levántate ahora como a Jesús. Porque Jesús cuando lloró en la cruz del madero, los hombres en vez de ayudarle, se escondieron y se arrancaron de Dios. Y le decían los fariseos y todos aquellos, levántate ahora, sale ahora, baja ahora de esa cruz. Sale ahora si eres capaz, si eres tan hijo de Dios, si hacías milagros, si sanabas a otro, si libertabas a otro, ¿por qué tú ahora no te puedes ayudar? Job tenía tanta riqueza, pero llegó un tiempo que no tuvo nada y todos sus amigos se alejaron. Todos los que veían y se comían y se llenaban con él. Y en los banquetes más grandes. Y en toda la mesa cuando estaba en abundancia. Todos llegaban a él. Pero cuando fue quedando solo. Hasta con sarna. Nadie lo convidaba a su mesa. Nadie lo invitó para comer con él. Nadie le dijo, eres bienvenido a mi casa para bendecirte, para darte, para llenarte, para ayudarte, Job. Nadie comprendió a Job en el dolor, en la tristeza de haber perdido sus 7 hijos, de haber perdido sus ganancias, sus ganados, su riqueza, todo lo abandonaron. Todos dijeron, por necio lo hizo. Porque era pecador, le quitamos. En vez de decir, ven, Job, comparte con nosotros la mesa, porque cuando tú estabas bien, nosotros nos saciamos contigo. Fuimos bendecidos de parte de ti. Eres más rico que todos nosotros. Ahora qué bueno que vienes, eres bienvenido a mi mesa. Ahora vemos a uno caer y no somos capaces. Si no llega a la televisión, como el día de la mañana,
Una familia que estaba y la lanzaron a la calle en vez de la justicia. No entiendo, no comprendo la justicia de Chile ni en el mundo entero. No lo comprendo. No comprendo a los jueces. No comprendo la justicia chilena. No comprendo la justicia del mundo. No comprendo, hermanos, que en pleno invierno hayan lanzado una familia a la calle. Y ahí estaban tapados con nylon. Una familia que necesitaba ser bendecida. Que tenía su casa y porque no tenía dinero, de la noche a la mañana a la calle. Así le pasó a Job. De la noche a la mañana lo puedes tener todo. Y de la noche a la mañana quedó sin nada. Hay familias que pierden en un incendio. A veces se muere toda una familia. Y nadie los ayuda. Es el ejemplo de Job. Hay gente que lo tiene todo y de la noche a la mañana no hay nada. Hay gente que va feliz en un accidente, se le muere toda la familia. ¿Quién va por ellos? ¿Dónde están los cristianos que dicen ser cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios que dicen ser hijos de Dios? No se reúnen. Las iglesias evangélicas, católicas, ¿dónde van a ir? Yo jamás he visto a un cura. Jamás he visto a un pastor. Que cuando la gente está en la calle la van a recoger. Para entrar a un hogar de Cristo, tienes que pagar 300 pesos o 500 ahora. Si no, no tienes derecho a entrar. Y decimos, vamos a hacer grandes campañas para bendecir el hogar de Cristo. Pero no puedes entrar si no tienes los 500 pesos, los 1000 pesos, no sé cuánto están cobrando ahora. O sea, ¿para qué hacemos campañas? Si no vamos a ayudar al decaído, al desmayado, al que todo lo tiene. Hay mucha gente que ahora vive en la calle, que ha tenido todo, que ha sido gente millonaria y que de la noche a la mañana han quedado sin nada. Y que han quedado tirados en la calle. Si no es porque llega la televisión para hacerse visto, dice la palabra de Dios, para hacerse visto, aparecen. Pero si no, pasan por el lado y mueven la cabeza. Ahí pueden llegar todos los vecinos, ahí pueden llegar las vecinas, ahí pueden llegar todos a decir, venga, yo te voy a ayudar. Después de un tiempo, eres carga pesada para todo el mundo. Cuando estás en dolor, cuando estás en tristeza y en agonía, en la prueba con Dios, ahí nadie te recoge. Ahí todos te patean y te escupen, como le pasó a Job. Porque Bildad creía que estaba muy lindo hablando y hoy, mira, Dios dice que castiga a los malos, Dios dice que hace esto, Dios dice que hace lo otro. ¿Hasta cuándo me vas a vituperiar? ¿No ves mi dolor? ¿No ves que perdí toda mi familia de la noche a la mañana? ¿No ves que Job maldecía hasta el vientre que lo había parido porque no quería ser más? Porque el dolor era tan grande de Job. Pero no maldijo a Dios, solamente se quejaba. Solamente se quejaba. Nosotros cuando somos probados como hijos de Dios, necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos que alguien los hable. Que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que si te quitó, te devolverá 1000 veces más lo que te quitó. Que se te quitó 100 ovejas, 1000 ovejas, como decía, le va a devolver el doble de todo lo que le quitó. Tú tienes que levantar al desmayado. Cuando Dios te prueba, es para que le busques en integridad y le digas, Señor, ¿quién soy yo para contender con Dios? ¿Quién soy yo para irme contra Dios? ¿Y quién soy yo para irme contra un hijo de Dios? Como a veces hablamos tan lindo de la palabra de Dios y vituperiamos tan lindo
a los que no conocemos. Y buscamos algo como para poderles apuntar con la mano. Y buscamos 1000 cosas, 1000 errores de alguien para decirle que está mal. Para apuntarlo y decirle, este no, este es falso. Porque está demasiado bendecido. Como le dijo el diablo a Dios. No hay como mi hijo Job, que está grandemente bendecido, está grandemente levantado. Pero quítale que lo que tiene, porque la envidia es tremenda, hermano. La envidia, cuando se mete en los corazones, corrompe, hace daño y mata. El diablo destruyó y mandó a todos aquellos que le tenían odio a Job, que odiaban a Job, y vinieron todos aquellos que odiaban a Job, y lo rodearon, lo mataron sus hijos, destruyeron su ganado, todos los demás solo llevaron, lo vituperiaron, le robaron, le quemaron. Ahora el mundo está así. Cuando no pueden conseguir lo que tienen, lo destruyen y lo matan. ¿Van a ser hijos de Dios? Esos son hijos del diablo. Que el diablo los tomó para destruir. Porque el diablo no vino sino a robar, matar y destruir. Hay envidia. Ojalá, dicen, esa radio Inés de Suárez se terminara. Desean el mal para esta radio. Pero déjame decirte que Dios dice que me dará más radios y tendré más radios a través de este país. Y me levantaré fuertemente más, el doble de lo que Dios me prometió, que me iba a dar el doble más de todas las pruebas que he pasado y he llorado lágrimas. Dios me va a dar. Acuérdate que somos probados como el oro en el crisol, que somos vituperiados, que se burlan de ti. Y hace poco se burlaron de mí unos ciertos llamados hijos de Dios. Unos ciertos cristianos que yo conozco. Y déjame decirte que como profeta en la mano de Dios, escudriña los corazones Dios. Y me revela Dios. Y me puede mostrar tu pensamiento hasta lo más profundo. Porque cuando amamos a Dios, Dios conoce. Dijeron, dejemos sola a esta. Y tirémoslas como carne de cañón. Contra todos los pastores. Pero hay un Dios mirándome. Hay un Dios que está por mí. Y que dice, mira, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de todos tus desprecios, vive Jehová mi Dios. Amén. Que de Él me tomaré. Sí, Señor. Y que de Él me confiaré. No del hombre ni de la mujer, sino de Dios. Aunque te deseen 1000 veces mal. Y aunque te digan, esa ya no tiene fuerzas, esa ya va a caer prontamente. Porque eso es lo que desea el diablo. Porque el diablo no descansa. Cuando ve a alguien que está levantado, el diablo se enoja. El diablo entra en los corazones para desearte todo lo más malo. Aunque te veas bendecido en este día y quieras que Dios te siga prosperando, porque Dios nunca desea el mal para nadie. Y yo me voy a ir a Job 42. Me voy a ir a Job 42 para que veas cómo Dios es grande y poderoso. Para bendecirte, mi hermana, para levantarte en la prueba, en el dolor, en la lucha. En tu desvelo, en tu dolencia, en tu tristeza, nunca regañes contra Dios. Nunca te vayas con tu Creador. Nunca te vayas contra tu Dios. Nunca le desees mal a tu prójimo. Aunque tú tengas que exhortar a tu prójimo y decirle, yo quiero que tú seas mi amigo y no mi enemigo. Perdona. Perdona, mi hermano. Perdona. Aunque te quiten la capa y sigan queriendo quitarte y sigan queriendo vituperiarte y destruirte y hacerte pedazos, confía en Dios. Amén. Levántate en Dios. Hay un Dios que se la juega por ti. Porque este diablo mentiroso,
Este diablo ladrón, calumniador, salteador, que vino solamente a confundir las mentes y los corazones. Cizañero. Es lo que quiere, es que tú reniegues de tu Dios. Lo que quieres es que tú te defraudes de tu Dios. Lo que quiere es que tú reniegues de Dios y que le digas: Señor, tú no existes. Y que te quiere probar hasta los sumos. Y que te quiere decir: el diablo, mira cómo te tiene tu Dios. Mira cómo te ha hecho pedazos tu Dios. Mira tu Dios a quien tú amas. Mira cómo te destruye. Mira cómo estás. Ese es el diablo mentiroso que a cada rato te quiere decir que tu Dios no existe, que Jehová no es Dios y que quiere que tú reniegues de este Dios maravilloso y que quiere decirte que no le ames, que no le busques, porque has sido probado hasta los sumos, porque has pasado por el fuego, por el cedazo. Porque hoy si estás siendo probado, si estás siendo vituperiado, si estás siendo a lo mejor calumniado, a lo mejor se te murió un ser querido, a lo mejor te han dolido hasta los huesos, te has pasado la vida llorando, sufriendo. A lo mejor se te murió alguien amado tuyo, como yo, que mi dolor más grande cuando murieron mis padres. Y yo me aferro a este Dios maravilloso. Y me aferro a esta cruz para decirle: Señor, heme aquí. Estoy para hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a vencer en lo que tenemos que decir. Porque el diablo no quiere que nosotros adoremos a este Dios maravilloso. El diablo lo único que quiere es que tú reniegues de tu Dios. Es que tú vituperes a Dios. Es que tú digas: no, es que para mí no hay Dios. Para ti sí hay Dios, pero para mí no. Como decía Job. No, es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios me dejó. Dios me desechó, como decía Job. Claro, ¿quién como tú que estás bien? ¿Quién como tú que estás bendecido? Pero a mí Dios me desechó, me olvidó, decía Job. Cuando estás en el dolor, en el lecho, yo te quiero decir en este día, hermana, mi hermano, Dios no te ha desechado. Dios no te ha olvidado. Dios te ama como el primer día que te recogió. Dios te ama aún más todavía. Dios te quiere levantar. El único que te está diciendo que no te ama es el diablo mentiroso. Es aquel que anda como ladrón, queriendo robarte la gloria con Dios, queriendo robarte la alegría que Dios quiere darte a tu corazón, queriendo decirte que Dios no te ama. Y es todo lo contrario, mi hermano. Dios te ama ahí en tu dolor. Aún ahí estaban los huesos de Job, flaco como un perro, con sarna y de enfermo hasta los huesos, destruido ya en la calamidad más grande. Pero Dios sabía y conocía que de ahí lo iba a sacar, que de ahí lo iba a levantar. Dios le dijo: pruébalo, pero no le toques. La muerte no era para Job. Dios le iba a revivir y le iba a devolver 7 veces más lo que le había quitado. 7 veces más lo que le había quitado. Por eso me voy a Job 42. Amén. Donde Dios habla. Dice: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye,
te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bendito sea el Señor. Amén, Señor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo resto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Tenamita, Bildad y Subita y Asofar, Naamita, Naamatita, e hicieron como Jehová le dijo. Y Jehová se aceptó la oración de Job, restauración y la prosperidad de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de las primeras Gemima, el de la segunda Casía y el de la tercera Querer Apud. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dijo su padre, herencia entre tus hermanas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso Job, cuando habló con Jehová, y Jehová le dijo a Job, es bueno contender con Dios, Job. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo lo formé? ¿Dónde te fuiste, Job? ¿Qué era de ti cuando yo hice la tierra? Es bueno contender con Dios, Job. Job comprendió que no debía contender con Dios. Job contendía muchas veces cuando se quejaba, cuando le hablaba y le decía, Señor, este dolor tan grande que tengo en mi corazón, esta prueba, esta angustia, me has desechado, me has dejado, me has abandonado, Dios. Me has dejado. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Si yo te amaba, si siempre estuve contigo. Señor, me abandonaste, me dejaste. Si yo estuviera como vosotros estáis,
no hablaría lo bueno, hablaría y diría que Dios es bueno, que Dios es santo, que es poderoso. En la prueba no decimos eso. En la prueba debemos de exaltar a Dios. En el dolor debemos de exaltar a Dios. En la tristeza debemos de exaltar a Dios. Amén. Es cuando más debemos de exaltar a Dios. Amén. Pero no, nos escondimos de Dios. No puedo ir a la iglesia porque me siento mal. No puedo ir a adorar a Dios porque me duelen los huesos. No puedo ir a adorar a Dios porque tengo tristeza. No puedo adorar a Dios porque me duele. Porque tengo rabia, porque tengo dolor en mi corazón. No puedo. Y es cuando más tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Es cuando más tenemos que estar ahí con Dios. ¿Sabes? Cuando comprendí esta palabra, fue cuando a mi madre le dijeron que tenía cáncer. Y me fui a lo de Job y escuché una prédica. Y dije, me voy a los 42 de Job. Y oré a Dios y lloré amargamente. Y le dije, Señor, yo no soy nadie. Pero me arrepiento en polvo y ceniza, me vuelvo en polvo. Soy nadie, soy vil delante de ti, no soy nadie. Aunque hayamos caminado 40 años en el Evangelio, no somos nadie delante de la presencia de Dios. Somos polvo. Dice, oye, y tú me enseñarás. De oídos te había oído, hasta ahora mis ojos te ven. O sea, aprendamos a escuchar la voz de Dios en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en la desesperación. Aprendemos a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios cuando estás en dolor, cuando estás en tristeza. Cuando yo le digo a los hermanos, humíllate a Dios, es porque sé que Dios en la humillación te saltará. Yo sé que cuando desgarras tu corazón a Dios y lloras amargamente a Dios y te devuelves con llanto, con tristeza y le dices, te amo, Señor, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de toda mi tristeza, Señor, estoy aquí. No he aprendido, Señor. Si me equivoqué, perdóname, porque no eres tú culpable de mi desgracia. Soy yo la culpable de mis desgracias por no saber escuchar tu voz. Aunque me pruebas, Señor, aquí estoy. Aunque mi dolor es más fuerte, mi amor es más fuerte que mi dolor. Me arrepiento, Señor, en polvo y ceniza. Nunca voy a dejar de no comprenderte, porque mira, nunca vamos a dejar de no conocer a Dios, porque nosotros no conocemos a Dios, no conocemos sus caminos. Todos los días las cosas son nuevas. Y cuando murió mi padre fue el dolor más grande que yo pude tener. Estaba floreciente en el espíritu. Era la profeta, la escuchada, la que tenía en Chihuayante una tremenda iglesia. Era más grande que la que tengo hoy día. Tenía una iglesia en Chihuayante, donde llegaban los enfermos y eran sanados de cáncer. Y yo era usada tremendamente por Dios. Dios me usaba de una manera tremenda ahí, en Chihuayante. Toda la gente llegaba y la gente llegaba a quedar afuera cuando yo oraba y ungía a todo el mundo. Pero le vino la enfermedad a mi padre. Y ahí vino mi dolor. Amén. Ahora dije, Señor, tú vas a hacer la obra. Tanto me usas por ahí. Y he visto tanta gloria. He visto cómo tú sanas. Y si me probaba y si se cerraba una puerta, yo decía en el nombre de Jesús, las puertas abiertas. Y se abrían las puertas cuando pasaba. Era como que el ego me había subido hasta los humos. Y como que todo lo hacía por amor de Dios. Pero cuando entró la enfermedad a mi padre, y Dios me dijo, no hay respuesta. Y Dios me dijo, me llevo a tu padre. Me lo llevo. Y lloré a mares 1 año. Y pasé yo dolor más grande porque amaba a mi padre. Quería que él
caminara junto conmigo. Y le decía, Señor, ¿por qué no le dan la oportunidad de que yo lo vea gozándose conmigo en la iglesia? Mi dolor era tan grande. Quería que mi padre le adorara a Dios porque yo sabía que él le iba siempre antes a pagar manda a Yumbel. Y yo le decía, papá, es que tu papá tiene una manda en Yumbel, me decía mi mamá. Él hará. Y yo le decía, papá, tú no tienes que ir para allá. Después que llegó a Concepción ya no fue más a Yumbel, tanto que le predicaba. Me decía, tú te has reblanqueado, parece que los evangélicos son más reblanqueados. Te volviste loca, te trastornaste, hija, por el evangelio de Dios. Un día le entregué una profecía a mi hermana llegó llorando a la casa de mi papá. Esta no me dejó dormir porque me entregó una profecía que mi compañero me iba a dejar por otra mujer y yo, mentira, esa me anda vituperiando, eso no es así, no puedo dormir. Mi padre me retó amargamente, me dijo, ¿para qué andas atormentando, Lermi? ¿Por qué hablas esas cosas? Así va a ser, papá, le decía yo, le estoy advirtiendo a mi hermana. Pero a él le costaba entender que Dios sanaba, que Dios curaba el cáncer. Él creía más en los santos que en Dios. Creer en los santos, hermanos, es abominable porque Dios dice, la palabra de Dios dice que los santos son santos solamente y no están gobernados si Dios no los manda. Nosotros, hermanos, tenemos que creer en el Dios vivo porque Él es celoso, dice, fuego consumidor. Dios es celoso hasta porque amamos a nuestros seres queridos más que a Dios. Dios es celoso. Dios es un Dios de celo. Y cuando mi padre se murió, yo dije, hasta aquí llego. Mis amigos me abandonaron. Mis hermanos de Chihuayante se alejaron, se fueron. No los vi más. De poco a poco se fueron. Me dejaron porque mi dolor ya no era capaz de orar como oraba antes. Ya no era capaz de orar por los desvalidos, por los que estaban necesitados. Porque mi dolor empezó a caer, mi fe empezó a decaer, mi dolor empezó a decaer tan grandemente. Y decía a mis hermanos que se reunían conmigo y que orábamos y que se levantó una tremenda iglesia en Chihuayante. Chihuayante Sur. El hermano de Alegría había entregado una casa para el Señor. Por eso te digo, 20 años llevo alabando al Señor. Y esa iglesia con todo el amor empezamos a trabajar y a levantarla. Pero me vino el dolor, me vino el decaimiento porque mi padre no entendía que buscar a Dios. Yo empecé a declinar y llegaron otras personas y se apoderaron de esa iglesia. En mi dolor llegaron otra gente y se apoderaron de esa iglesia. A mí no me interesaba. Porque yo no era pastora, no tenía ese interés, no quería. Dios había dicho que el dueño de ese hogar iba a ser el pastor de ese lugar. Llevé otros pastores, pero contendieron y destruyeron todo lo que yo había levantado allí en el amor de Dios. Me retiré, me fui con el dolor, me fui a la iglesia Misión del Señor, donde nadie supiera de mí. Señor, le dije, estoy adolorida hasta mi alma. No quiero saber. Quiero ir a una iglesia pequeña donde nadie me conozca. No quiero ir a las iglesias a profetizar, ni a orar, ni a saber. Y si llego a esa iglesia, no quiero que sepan que soy instrumento en tus manos. Porque mi padre está enfermo de muerte. Y yo sabía que le quedaba poco tiempo. Yo le decía a mi madre, ora por mi papá, porque se va a morir. No podía decirlo, porque era dolor conmigo. Había un dolor en mi corazón grande. Porque Dios me decía, no hay respuesta, hija. Tu padre se va a morir. En poco tiempo se va.
Y yo lo miraba y lo contemplaba cada vez que lo veía. Y lloraban días y meses y años. Cuando él murió, yo renuncié. Tampoco fui más a la iglesia. Renuncié. Le dije, Señor, no renuncio a ti, pero no quiero ir más a la iglesia. Bauticé a mi hija y le dije, papá, quiero que seas el padrino de mi hija en la iglesia. Había reunión de pastores en la iglesia y aún así le dije, pastor, por favor, quiero que la bautice a mi hija porque a mi padre le queda poco tiempo. Quiero que en este momento él se entregue a Cristo. El último momento, la última foto que tenía de mi padre era cuando bauticé a mi hija Belén. Y lloré amargamente. Y sabía el momento que se iba a ir. Mi familia no lo sabía, yo lo sabía. 3 años llorando. Y me iba Job. Y le dije un día orando a Dios, nadie me vino a ver. Mis amigos me abandonaron. Mis hermanos que decían cuando profetizaba, cuando oraba con ellos, me abandonaron. Cuando estaba bien, cuando era el instrumento, cuando estaba feliz y les podía ayudar, estuvieron conmigo. Pero después se olvidaron de mí. Hasta el pastor se olvidó de mí en la misión del Señor. Nunca más dije, Señor, voy a ir a tu iglesia. Me voy a quedar aquí, en mi casa. No te voy a desechar, pero sí me voy a quedar aquí porque estoy desilusionada de tus hijos. Estoy desechada. Me siento sola. Amaba tanto a mi padre. Yo creo que más que a mi mamá. No quiero ir más a la iglesia, Señor, le dije un día orando. Y me arrodillé y me tiré al suelo y lloré. Y sabes que vi al mismo diablo parado al lado mío. Al mismo diablo Satanás riéndose de mí. Y Dios, la voz audible de Dios me dijo, ay de ti, mira, si tú no vas más a la iglesia y si no me buscas, y si te vuelves atrás, mira quién te va a esperar atrás. Mira quién se está riendo y entró un viento recio por mi puerta, por la ventana de mi casa en el 3er piso. Y el diablo se reía como quien está mirando a un hombre parado al lado mío. Y se reía de mí. Y el Señor me dijo, o te paras ahora mismo y me buscas ahora mismo y te vas a la iglesia inmediatamente. No vuelvas atrás. Porque este te va a devorar y te va a destruir. Este está listo para hacerte pedazos. Oh Dios, dije, perdona mis palabras viles. Perdóname por haber hablado estas palabras de que no iba a querer más ir a la iglesia, que no quería más buscarle, que no quería más porque estaba desilusionada de los hermanos, de aquellos de Chihuayante, de esa iglesia de Chihuayante Sur, donde Dios había sanado, había hecho milagros, se había desatado la gloria de Dios. Y habíamos levantado una iglesia. Y había trabajado tanto. Ahí estaba, sola. Pero cuando vi esa visión, hermano, me levanté de la oración y corrí a mi marido. Le dije, René, el diablo me quiere matar. Tengo que ir a la iglesia. Perdóname, Dios. Le pedí perdón a mi pastor. Le dije, pastor, perdona. Voy a orar por ti. Voy a orar por todos los hermanos. No importa que me desecharan. Pero yo quería amar a mi Dios. Era el único que me tenía que entender, aferrarme a la cruz de Dios. Perdóname, Señor. Soy una necia. Soy una mensa mujer necia. Tu Padre está en mis brazos. Tu Padre está conmigo. Cuando partimos de esta tierra es porque lo vamos con Dios. Porque oraste tanto por tu Padre y en último, Él se entregó a mí y está conmigo. Él está con Dios. Él se volvió a Cristo porque lo llevamos a bautizar, lo hicimos todo.
Pero yo lo que quería, hermano, era que él levantara las manos y alabara a Dios y le sirviera a Dios en la iglesia junto conmigo. Pero a veces lo que nosotros deseamos, Dios sabía que a lo mejor tenía que llevárselo, era el tiempo de él, no era el tiempo que nosotros queremos. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Ahí comprendí que nosotros no tenemos que renegar de Dios, de ninguna manera. Yo no renegué de Dios, solo decía estos hermanos que cuando yo estaba bien y corría y amanecía por las vigilias y amanecía orando por ellos en las vigilias y me hacía las noches día y mis hijas dormían tiradas por ahí en los sillones de las casas y mis hijas pequeñas las vituperiaban, eran pequeñitas, tenía 1 año Belén. Y yo amanecía en las vigilias orando, desatándome. Y cuando quise que Dios hiciera obra por mi padre, no hubo obra. Solamente lo sané, me dijo Dios, para llevármelo. Ahí está, hermano. Ahí está la gloria de Dios. Yo creo en Dios Todopoderoso. Y sé que en la prueba, el único que está contigo es Dios. En el lecho de tu dolor, no hay nadie más que Dios. En el lecho de tu angustia, todos te van a abandonar. El único que no te abandona es Dios. Como Job. Hermanos, Dios está contigo. Dios te ama. Dios me dijo, yo te amo, hija. Yo te amo. Cuando yo busqué oración por mi padre, me dijo un varón, hija, no sufras tanto por tu padre. Cuando tus hijas estén grandes, yo te voy a dar un ministerio muy grande. Pero yo decía, ¿y para qué? Si yo ya vengo saliendo. Yo dejé allá a esa gente, en Chihuayante. Yo no quiero volver para allá. No estoy interesada en un ministerio. Yo lo que quiero es que tú sanes a mi padre. Pero Dios me dijo, no. Yo me voy a llevar a tu padre. Y cuando tus hijas estén grandes, porque yo soy sabio y sé tu dolor, te voy a dejar tranquila, pero cuando sean tus hijas grandes, te voy a dar un ministerio. Bendito sea el Señor. Yo no lo comprendí. Yo lo único que quería es que Dios sanara a mi padre. Yo lloraba por las iglesias y buscaba respuesta. Y lo único que me decía Dios, bástate de mi gracia. No hay respuesta para ti. Dios me lleva a tu padre. Dios mío. Pero Dios se hace. Dios limpia. Dios liberta. Dios corta cadenas. Dios sana. Mi hermano, Dios sana. Dios liberta. Cuando murió mi padre vino y me dijo, yo le dije, pero Dios, ¿por qué no sanaste a mi papá? Un día en la noche lloraba y mi padre vino a mí en sueños y me dijo, hija, yo estoy con el Señor. Él nunca sabía que tenía cáncer. Yo me fui con Dios. Yo estoy con Dios. No llores más. ¿Sabes? Me dijo, ¿por qué me fui con Dios? ¿Por qué Dios me quitó la vida antes de tiempo? Porque no creía que Dios sanaba el cáncer. Porque no creí que Dios curaba el cáncer. Y yo sabía que él no creía que Dios sanaba el cáncer, porque yo todos los días le decía, papá, Dios tiene poder para sanar el cáncer. Dios, yo he visto tantos sanados de cáncer. Yo he visto cómo Dios sana a los enfermos, papá. ¿Por qué tú no me crees? No, me decía, ¿cómo se te ocurre que Dios va a sanar el cáncer? Si la gente cuando ya se enferma de cáncer se muere, ya no hay vuelta. Y cuando me dijo yo, me fui antes de tiempo porque no creí que Dios sanaba el cáncer, hija.
que le habíamos dicho que tenía cáncer. Me dijo, yo tenía cáncer, hija, y estaba desde la cabeza hasta los pies el cáncer en mi vida. Entonces dije, es visión de Dios, porque Él nunca supo que tenía cáncer. Entonces nosotros tenemos que decir, gracias Señor, porque la culpa a veces es nuestra, por no creer en los milagros que hace Dios, por no creer que Dios sana y salva, por no creer que Dios es un Dios de milagros, que es un Dios de poder. Tú, hijo de Dios, a veces los mismos instrumentos en las manos de Dios perdimos la fe. Pero Dios te dice en este día, si estás desahuciado de los médicos, si estás desahuciado de los médicos, más te vale que creas que Dios sana el cáncer. Amén, aleluya. Más te vale que creas que Dios sana y restaura y cambia hígado, sana riñones, limpia el colon, saca tumores, liberta al cautivo, hace milagros hasta que sobreabunda. Y yo dije, nunca más, Señor, yo voy a caminar y creo que tú sanas, y creo que tú sanas el cáncer y que tú libertas. Y desde este día, Señor, nadie va a callar mi boca, nunca más, nadie me va a decir que Dios no es conmigo, porque yo creo en un Dios que sana, que liberta el cáncer, que sana, que limpia, que restaura, que hace milagros. Al que le cree, Dios le bendice. Al que le confiesa, Dios le sana. Así es, Señor. Tienes que creer. Yo puedo orar por ti 1000 veces. Puedo decirte que Dios te va a sanar. Como mi padre, oré 3 años para que Dios lo sanara. Pero como él no creía que Dios sanaba el cáncer, no pudo ser sano. Amén, Señor. Muchas veces decimos, no, si Dios no sana. Así Es porque tú reniegas y dices, Dios no sana. Por eso a veces tenemos que ir al último de Job y aborrecernos delante de Dios y escuchar la voz de Dios y decir, ¿quién soy yo para no creer que tú eres Dios grande y poderoso para hacer milagros? De oídos te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios le dijo, yo creé los cielos y la tierra, Job. Yo hice todo. Yo soy el creador. ¿Cómo no puedo devolverte todo lo que te quité? Dios tiene poder para sanar, para devolverte lo perdido, para darte bendiciones hasta que sobreabunde, para sanarte el colon, para limpiarte, para libertarte, para darte una vida nueva. Entonces comprendí que no es como nosotros queremos, es que la fe la tienes que tener tú y tú tienes que creer que Dios sana, que Dios liberta. ¿Qué pasó con los hijos de Job? ¿Por qué se fueron? Porque ellos hacían banquete. Ellos no hacían como Job. El único resto ahí, el único que amaba a Job, era Job. Los demás se aprovechaban. Los hijos de Job vivían de banquete en banquete. No hacían la voluntad de Dios, solo porque su padre los obligaba. Por eso, el único que era digno de ser salvo, porque hasta la mujer de Job lo abandonó, era Job. Así es, Señor. Por eso tú tienes que creer. Amén. Y si estás desahuciado de los médicos, dile ahora mismo, Señor, ahora mismo, le digo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creía que te conocía. Ahora pues mis ojos te ven. Yo creo que tú sanas. Yo creo que tú sanas en cáncer. Yo creo que tú libertas al cautivo. Yo creo que tú eres el que hace los milagros, no los santos, no las imágenes. Yo creo que tú eres el Señor Jesús, el Santo de Israel, que me va a sanar en este mismo instante y que voy a ser nueva en este mismo día y a esta misma hora y en este mismo instante. Señor, en esta misma hora yo me confieso delante de ti y creo que voy a ser sana y que voy a ser libre por la gloria de Jesús. Yo seré sana, seré salva y libre por tu mano. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que decir. Confiésate delante de Dios, que eres vil,
que has pecado delante de Dios, por no creerle a Dios, por falta de fe. Bendito sea el Señor. Dios te librará del acecho del cazador, como dice la palabra, de la peste destructora. Amén, Con Señor. sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Gloria. Por eso, empieza a llamar al 246-0486. Estoy segura que Dios hará un milagro en ti. Amén, Señor. Créeme, Así que he es, visto Señor. tantos milagros. En Chihuayante, ahí hay una iglesia que se cerró porque mis amigos me abandonaron. Cuando yo necesité más de ellos. Claro, ahora salva a tu padre. Pero no era así como yo quería, sino como Dios quería. Amén, Señor. No era como uno quiere, es como Dios quiere. Es cuando uno dice, heme aquí. En las buenas y en las malas te adoraré. En las buenas y en las malas estaré contigo. En el dolor, en la tristeza, en la agonía, estoy contigo, Señor. Amén, Señor. Hasta los últimos días de mi vida, estoy contigo, Señor. Amén, Señor. Gloria, Gloria a Dios. las glorias de Dios. Amén. No somos nadie delante de su presencia. Sí, Señor. La sangre de Cristo tiene poder para Amén. vencer y desatarte. Gracias, Señor. Amén, Señor. Es palabra de bendición para ti. Gloria a Dios. Amén y amén. Nos vamos con una alabanza y volvemos para orar por tu vida. Amén, Señor. Puedes estar llamando al 246-0486 y espero que esta palabra pueda ser sanidad para tu Amén. vida, pueda Para ser los de corazones. liberación, para sanidad, para respuesta, Amén. para que no te quejes nunca más delante de Dios. Ya te es todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Amén. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, un milagro Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad. De alcanzar lo imposible. Lo imposible, con fe lo logras. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, Yo le creo. todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible.
Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas, hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, Sara. Si le crees a Dios.